Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia y BCLC desde 2008 y formadora en lactancia y porteo desde 2003. Hoy tenemos con nosotras a la fonoaudióloga Rosa Sampaio Pedroza. Hola, Rosa. Hola, Rosa, ¿qué tal? Muy bien. La verdad es que es un gran honor tener a Rosa hoy en nuestra mediateca. Ella, como he dicho, es fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en terapia miofuncional y disfagia, que ya nos va a contar qué es. Tiene más de 23 años de experiencia en el área de fonoaudiología clínica en neonatos. Cuéntanos cómo llegaste a estudiar y a ser un referente mundial en esta especialidad. Rosa, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco muchísimo, es un honor poder estar compartiendo contigo en este momento. Cuando me invitaste, estaba sacando cuentas de hacía cuánto nos conocíamos, Rosa. Nos conocemos hace 18 años, es Sí, increíble esto, sí. eh, que es bastante. ¿Cómo llego yo a estudiar fonoaudiología? Pues bueno, nada, yo soy de un lugar en mi país que queda en la costa. En ese momento en mi zona no existía fonoaudiología, no había la carrera, tenía que desplazarme a la capital del país, que fue lo que hice. Y luego me quedé en la capital. Soy egresada de la Universidad Pública en Colombia, que es la Universidad Nacional. Mm, E inmediatamente concluyo mis estudios. Afortunadamente me vinculé con un hospital de cuarto nivel aquí en Colombia, eh, un hospital que se caracteriza por trabajar o tener pacientes con cardiopatías. Entonces allí aprendí muchísimo. Ese hospital de verdad, en serio, me marcó muchísimo. Y estando allí comencé a trabajar en una unidad neonatal. Eh, Cuando estaba trabajando, me parecía que de verdad, en serio, lo que estaba haciendo le faltaba mucho y que tenía que poderme soportar un poco más. Y es cuando viajo a Barcelona, que es cuando nos conocemos contigo, viajo a Barcelona a estudiar. Y estando allí, me contacto por azares de la vida, así como por cosas que llegan, me contacto con una mujer que se llama Eulalia Torras. Eh, Ella en ese momento era la directora del grupo de Alba Lactancia Materna. Mm, en Alba aprendí mucho. Eulalia me enseñó muchísimo. Además me abrió las puertas, que no es tan fácil abrirle las puertas a alguien que viene de fuera, pero que además te coloca un correo electrónico y te dice, ¿es posible que me permitas ir a tu grupo? No es tan fácil. Entonces, Eulalia me abrió las puertas, allí comencé a aprender sobre lactancia. Yo no sabía nada, Rosa, de verdad, en serio, yo no sabía nada. Y Alba, en Alba, Eulalia me dice, tienes que conocer a Inma. Entonces voy donde Inma y ahí comienza como a hacer todo el proceso de aprendizaje. Luego de haber estudiado allí, me devuelvo a Colombia y sigo trabajando como fonoaudióloga en hospitales de cuarto nivel. Mm, Sigo trabajando como fonoaudióloga y sigo trabajando en mi unidad. Y luego me vinculo a la Universidad Nacional como docente asociada de la Universidad Nacional de Colombia. Y sigo trabajando, yo sigo en mis guardias, de hecho, en mis turnos, y estoy ejerciendo actividades de la guardia, de los turnos de fonoaudiología. Yo creo que en resumen es esto. Y me especialicé en terapia miofuncional y disfagia, que es un área de la fonoaudiología específicamente, que se relaciona con los aspectos orofaciales, se relaciona con la deglución humana, con la alimentación humana y con toda la musculatura orofacial, básicamente como para hacer un resumen. Creo que me Vale, presenté un poco. iremos hablando un poquito de todo esto. Sí, Has escrito además dos libros, ¿no? Que nos ha preguntado también cómo pueden conseguirlos. Cuéntanos un poco de qué van estos libros y dónde se pueden conseguir. bien. La Universidad Nacional, que es donde yo soy docente, eh, eh, parte de la academia incluye generar producción de investigación.
es de alguna manera un requisito de las universidades públicas en el país, como todas las universidades en todo el mundo, la verdad. Hacer producción académica. En ese orden de ideas, eh, mm, escribimos un primer libro que se relaciona con neonatos, específicamente del área nuestra, que son todos los aspectos de evaluación e intervención fonoaudiológica en unidades de cuidado intensivo neonatal específicamente. Y luego, hacia lo último, hemos realizado 2 libros más que se relacionan con lactancia humana, que se suscribieron en un contexto comunitario. Este proyecto lo llevó a cabo una fonoaudióloga de la Universidad Nacional que se llama Karen Ramírez. Ella estuvo en la comunidad, fue a los pueblos, estuvo con las mamás. Nuestro foco inicial eran madres adolescentes, porque yo tengo mucha madre adolescente en el lugar donde trabajo, y madres vulnerables. En mi país hay muchas madres vulnerables, muchísimas. Entonces, ese era nuestro foco de atención, y de ese proyecto salieron 2 libros. Un libro que estaba destinado a profesionales que querían saber un poco sobre cómo era la lactancia humana y qué era lo que tendríamos que hacer. Y otro libro que está dirigido a madres y a padres, de cómo transcurre la vida de la lactancia y qué es lo más importante en ella. Digamos, son esos 2 últimos libros. Todos estos libros son de la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Vale, ya pondremos un enlace para que la gente pueda acceder a ellos. Cuéntanos, nos has dicho que estás trabajando también en el hospital y estás dando clases. ¿Qué es un día normal para ti? ¿Estás en una sala de partos o atiendes a un bebé recién nacido o pasas por las habitaciones? Un día normal es si estoy en la universidad, es decir, si en este momento estoy en vacaciones de la Universidad Nacional, ¿sí? Entonces hay 2 circunstancias de normalidad. Una cuando soy docente de la universidad y una cuando soy Rosa fonoaudióloga de turno, ¿sí? Sí. Cuando soy Rosa fonoaudióloga de turno, me levanto temprano y me organizo y me voy para el turno rápido porque, como siempre decimos, uno sabe a qué hora llega el turno, pero no sabe a qué hora se devuelve para la casa. Y voy y atiendo, básicamente yo llego a una unidad de cuidado intensivo neonatal. Y atiendo recién nacidos, neonatos, pretérmino, es la gran mayoría de mi población. Tengo una población bastante importante de pretérminos. Estoy hablando de pretérminos de 26 semanas de edad gestacional, más o menos, a 36 semanas. Y niños a término frágiles, que por lo general son niños asfixiados, niños hipoglicémicos, a término, por lo general. Ocasionalmente, en este lugar donde yo trabajo, que trabajo desde 1999, que es una unidad neonatal, voy a sala de nacimientos, no directamente en sala, sino en recuperación. ¿Qué tipo de población atiendo allí? Madres y sus bebés, que tratan de enganchar al seno y el pediatra que está de turno se da cuenta que no lo logra, entonces ven Rosita y trata de que se lo logre, porque si no, eso implicaría que ese niño llegase a la unidad hospitalizado. Claro. Entonces, para evitarse ese paso, y entre comillas ese costo, lo que hacen es que llaman a la fonoaudióloga que va a un momento, intenta solucionar el asunto, si se puede, porque si no se puede, pues hay que hospitalizar el niño y ya está. ¿Y cómo lo haces para que se agarre? ¿Cómo lo hago? Haciendo un acote de mucha, de tratar de hacer estrategias, de que la mamá se sienta tranquila, tratar de transmitirle a la madre que es un proceso y que se va a ir dando, que no se angustie, que con las gotas de calostro que están saliendo va a ser suficiente para que su niño pueda sentirse bien, pero que tenemos que tratar de propender que el niño lo haga un poco mejor. Trato de no invadir la boca de los niños. Voy a utilizar las palabras que utiliza una de las colegas que está aquí. Eso de estarle metiendo el dedo al niño a la boca no está bien. Y ya está. Cuando no lo logro,
yo trato de ser muy franca con el pediatra de alojamiento conjunto y le digo, ¿sabe qué? No lo logré. Y me preocupa. Es decir, a este punto el cerebro de un recién nacido no puede colocarse en riesgo, con lo cual cuando no lo logro le digo, mire, no lo logro, o sea, no pude. Por favor, miremos qué hacemos, mire a ver si el niño está hipolicémico, si no, mire a ver si de pronto tiene que hospitalizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ese es un día normal, en principio, cuando estoy con la universidad, yo acompaño a los estudiantes en rotación. ¿Qué es una rotación? Una rotación es la práctica, el campo, es el estudiante in situ en un hospital que tiene que ir acompañado con un docente y eso es lo que hago con ellos. Estoy con ellos allí y trabajamos y los fonoaudiólogos en formación aprenden cómo deberían, basados en la evidencia, hacer las cosas de manera adecuada. Muy bien, vamos por pasos. Dices que los patrones oromotores son muy importantes. ¿Qué son esos patrones? Los patrones oromotores, en principio, son las habilidades que están circunscritas en una estructura y que se traducen en unas funciones. Específicamente, los patrones oromotores están relacionados con unas funciones que son succionar, morder, masticar, lamer específicamente. Los patrones oromotores van relacionados con la alimentación y con el habla, específicamente. Y los patrones oromotores, la habilidad que se va desarrollando con los patrones oromotores, requieren de una musculatura y requieren de unos aspectos neurofisiológicos. Es un complejo que te permite, dentro de la cavidad oral y todo el sistema estomatognático, desarrollar y hacer cosas. Y los patrones oromotores evolucionan. No sé si he sido específica Sí, con sí, sí, la respuesta. completamente. Sí, incluso dices que estas estructuras, ¿no? Estas funciones, ¿no? Va más allá de la estructura, ¿no? Que va más allá incluso del control postural, ¿no? De un buen tono, del balance, de la Sí, correcto. coordinación muscular, ¿no? Y las aferencias y deferencias nerviosas, ¿no? Como los centros neurológicos. Explícanos un poco para gente profana, porque sé que muchas de las que están aquí realmente saben mucho y te entienden perfectamente, pero hay otras personas que es posible que no entiendan todos estos detalles, ¿no? Sí. Voy a colocar un ejemplo y mis compañeras, mis colegas fonoaudiólogas y logopedas, si no lo estoy haciendo bien, por favor, excúsenme. El patrón oromotor, hablemos específicamente de un patrón que está relacionado con labios, por ejemplo. Es decir, el patrón oromotor requiere de la estructura y requiere de una neurofisiología para que se dé, pero además el patrón evoluciona, ¿cierto? Si yo hablo del patrón oromotor de labios de un recién nacido, ¿cierto? Yo lo que espero de un patrón oromotor del labio de un recién nacido es que haga protrusión labial, que haga esto, que haga un reflejo labial, haga, ¿cierto? Sí. Luego, más adelante, con la evolución oromotora y neurofisiológica y la encefalización del comportamiento del nervio facial, del nervio trigémino, este niño más adelante, a través de un instrumento de alimentación que se llama cuchara, va a lograr, por ejemplo, hacer esto, y es sacar de la cuchara el alimento. Vale. Pero eso además, y ya yo tengo que poner un pie al lado porque yo no trabajo habla, es decir, yo como fonoaudióloga no sé nada de habla. Eso después le va a permitir a ese niño decir pa, pa, pa o ma, 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 ¿sí? Es decir, es un complejo de cosas que parten posiblemente de una estructura, pero que requieren que el niño vaya especializando la habilidad, pero que esa habilidad se va a ir especializando a partir de que un tallo cerebral,
mielinización del sistema nervioso permita que eso se dé. Por eso hay niños que no lo logran o sí lo logran. Ahora, también va a depender del ambiente. Si yo, por ejemplo, si a este niño no se le facilitan ciertas cosas, el niño no va a tener la habilidad para hacerlas. Si yo, por ejemplo, le introduzco al niño alimentos tardíamente, por poner un ejemplo, incluyo los sólidos, no sé, a los 4 años. Este niño no ha tenido ningún tipo de entrenamiento aquí para lograr acceder a los sólidos, lograr hacer ejercitación con el sólido, estoy hablando de alimentos sólidos, Sí, sí. y que eso le va a permitir luego hacer otro montón de cosas y hacer que esta estructura de aquí crezca. No sé si con Sí, eso sí, me he sí, perfecto, explicado o perfecto. si he sido... Además, comentabas en una charla que vi que está en tu muro de Facebook, que hay como 4 fases, ¿no? El neonato, el lactante menor, el mayor y el preescolar. Y entonces esto coincide un poco lo que decías, ¿no? De que vas evolucionando según la maduración neurológica, ¿no? Correcto, que va evolucionando según la maduración neurológica. Eh, ¿Qué pasa, Rosa, en este orden de ideas? Que finalmente, como un espectador lejano, no tendría por qué saber qué es un neonato, qué es un lactante menor, qué es un lactante mayor, qué es un preescolar. Es decir, esto tal vez no sería tan importante, pero cuando tú eres un fonoaudiólogo o un logopeda o un patólogo de habla y lenguaje, nuestras competencias en el mundo han tomado diferentes nombres, ¿sí? Uh-huh. Eso también ha hecho que se desdibuje un poco cómo realmente funcionan las cosas. Sí tiene que saberlo, ¿m? Sí. Porque en el neurodesarrollo de los humanos hay ciertas que uno llamaría edades, ¿cierto? Uh-huh. Las personas, los espectadores de afuera llamarían edades. Eh, Hay cierta evolución neurofisiológica dependiendo de la edad en la que uno esté, ¿sí? Sí. Eh, y eso es lo que te permite a ti como fonoaudiólogo identificar que el desarrollo es acorde a lo que entre comillas es típico y lo que no es típico, Lo que ¿sí? serían los hitos del crecimiento, por Correcto, ejemplo. Vale. exactamente, los hitos del crecimiento. Y siempre, como para que los profesionales fonoaudiólogos o logopedas Uh-huh. intentemos circunscribir lo que debe ser con un niño que llega a una consulta o se encuentra hospitalizado en un lugar, para poder saber ese niño en qué está o no está. Esos hitos han sido descritos a partir de la historia. Es decir, hay mucha gente que ha estudiado sobre si el niño tiene un mes, ¿qué es lo que debe pasar? ¿Qué es lo que debe Sí. estar haciendo? Debe estar haciendo esto. Si mi niño que llega y tiene un mes y no lo está haciendo, uno pensaría, mmm, Es carambas. que esto es lo que decimos siempre, que el pediatra tendría que fijarse más en esto que en el peso, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Vale. Eh, Vamos a acotarlo un poquito. Empecemos por el sí, principio. El tipo de parto, ¿vale? Ya ajá, no solo la importancia de la primera hora y el contacto piel con la madre, ¿no? Que eso uh-huh, lo hablaremos después, ¿no? Sino uh-huh. si el parto es por cesárea o un parto muy largo, que el niño está con un expulsivo de 3, 4, 5 horas allí, o muy corto, ¿no? Que ha sufrido unas presiones muy fuertes en muy poco tiempo. Estas circunstancias, el momento del nacimiento, ¿puede afectar a la expresión de estos reflejos? Ah, bueno, yo soy fonoaudióloga, Rosa. Partamos de allí. Pero me refiero que tú cuando te encuentras un bebé que tiene problemas, ¿normalmente ha nacido más por cesárea o eso ya te da igual? Eh, yo no lo tengo tan claro. Es decir, eh, yo reconozco que los niños tienen un comportamiento después que nacen, ¿sí? Este comportamiento que tienen va a estar sujeto a las condiciones del nacimiento, de la gestación eh, y todo lo que pasa justo después de que el niño nace, ¿sí? Eh, Esto puede influenciar cómo
el niño se comporta fisiológicamente, orgánicamente, ante el medio en el que llega. Ya sabemos que los niños cuando nacen tienen 2 periodos de alertamiento. El primer periodo en los que están como con los ojitos abiertos, bueno, las que son mamás lo tienen un poco más claro, mamás de niños a término, ¿no? Mamás de niños a término. No estoy hablando de niños pretérminos, Sí, sí, estoy sí. hablando de niños a término que entre comillas son normales. Que hay un periodo de alertamiento que dura más o menos 2 horas en los que los niños, en donde todo el profesor O'Donnell ha descrito la rectación y todo este tipo de cosas que ya la literatura ha reportado con respecto a cómo sucede, y un segundo periodo de alertamiento con una distancia de unas 2 o 3 horas que dura de 2 a 6 horas más, donde el niño está alerta y come mucho y etcétera. Cuando las circunstancias no son las que uno esperaría en términos del nacimiento y de la gestación, los reflejos, aún la estructura puede verse alterada, ¿sí? Entonces, si tú tienes un prematuro, por ejemplo, un niño que nace prematuro, vamos a hablar de un niño, pongamos un escenario de un niño prematuro, prematuro inmaturo, pongámoslo de 30 semanas, ¿sí? Pero que además tuvo una gestación en donde hubo una restricción en el crecimiento, ¿sí? No lo pongamos tan grave. Digamos que esta mamá no consumió nada, pero era una mamá juiciosa porque comía, pero su niño no creció, pero además tuvo un nacimiento expulsivo prematuro, pero este niño además nace con dificultad respiratoria, lo intuban, lo llevan a una unidad. Este escenario es bien diferente a un niño que nace por vía vaginal, es un niño a término, nace inmediatamente, lo contactan con su madre, lo colocan en el seno, es decir, Es que eso es la cambia, maravilla, eso es lo que cualquier bebé desea al nacer. sí, claro, pero digamos, no son las circunstancias de una gran población de niños que nace en el mundo. Y eso, para tratar de responder tu pregunta y sin irme mucho a las ramas, es que dependiendo de las condiciones de la gestación, del nacimiento y del posnacimiento inmediato para este niño, las condiciones de la presentación de sus reflejos orales y algunos de la estructura pueden verse alteradas. Entonces el niño no succiona bien. Hay niños que no tragan bien, que tienen trastornos de la deglución. Ya no estoy hablando de la succión, sino de la deglución. Pero además de eso, recordemos que si yo nací prematuro, mi surfactante, mis condiciones pulmonares no van a estar maduras, porque se supone que la madurez de la parte respiratoria va hacia las 40 semanas. Si yo nací a la 30 semana, para mí las condiciones de mi respiración no van a ser adecuadas. Pero sumado a eso, cuando yo trato de succionar, consumo más energía respirando. Y entonces es por eso que los niños prematuros hacen apnea, por ejemplo. Claro. Es que es como ir trotando y uno ya va, que ya no lo logra. Es decir, uno no logra lo que se llama en la literatura la ritmicidad, uno no logra integrar el hecho de succionar, de tratar de tragar lo que sea y luego tratar de respirar. Y entonces uno comienza Claro. tratando de acompasar y eso fatiga al niño, lo tiene uno con una apnea o tiene un niño que entra en un estadio de somnolencia porque trata de nivelar su sistema y ¡tum!, queda dormido, que es, que es así como se comportaría un prematuro de unas 30 semanas. De hecho, un prematuro de 30 semanas idealmente tendría que estar con una sonda orogástrica o con una sonda nasogástrica porque el consumo que haría, el consumo de energía que haría para comer restaría mucho en el resto de su organismo, entonces se prefiere otro sistema alterno de alimentación. Yo no sé si lo Claro, sí, respondí. sí, sí, perfecto, porque yo lo que me encuentro la mayoría de veces en consulta, como decíamos antes de empezar, ¿no? De que vemos siempre cosas raras, ¿no? Excepto en los grupos, yo solo veo cosas raras que vienen a consulta, ¿no? Y Sí. entonces siempre pregunto por cómo fue el embarazo y el parto y la mayoría de veces es pues eso, que si forceps, que si ventosa, que si cesárea o incluso ha habido algunos casos pues con tortícolis o fractura de clavícula. Mira, hoy he tenido una de una contractura en la espalda, Uh -huh.
que no saben si fue durante el embarazo o fue durante el Oh, sí parto. fue. Sí, que, Pero que claro, ahora me estás diciendo, perdona, a ver si lo he entendido bien, que no es solo esas situaciones, alteraciones motoras, digamos, sino que también pueden haber alteraciones neurológicas, ¿no? correcto, correcto. Es decir, em, mejor dicho, nacer prematuro o nacer bajo condiciones difíciles o tener una alteración fisiológica durante las primeras horas después del nacimiento puede ocasionar eh, lesiones posteriores para la vida. Es decir, puede haber lesiones neurológicas importantes. De hecho, hay niños que nacen a término con dificultades como la asfixia, que son niños que van a tener una parálisis cerebral. ¿Sí? Sí. O niños que, por ejemplo, lo que mencionas ahora, que son sacados con forceps, que los forceps pensaría uno que deben utilizarse cada vez menos, ¿no? Pero no, se utilizan. Las ventosas que utilizan para succionarlos, eh, ese tipo de cosas puede generar lesiones en el órgano blanco cerebro, Ujú. lesiones hemorrágicas, lesiones isquémicas, eh, que pueden comprometer la vida futura de este niño que acaba de nacer. Sí, Y sí. que va a representarse no solamente en la succión y en la deglución y en la lactancia, Rosa, en el aprendizaje, en los aspectos motores, en los aspectos emocionales afectivos, en las condiciones de la madre y del padre, en tanto todas las circunstancias sociales de tener un niño con una lesión neurológica, eh, van a tener autismo, por ejemplo. ¿Sí? Sí, de hecho Entonces, ahora me acabas de recordar de que yo no lo sabía, pero lo estaba investigando bastante recientemente, de que una que se cree a ver si lo explico bien, que ciertos autismos en realidad son déficits de vitamina B12. uh-huh. Y esto No, cuadra mira, con lo que estás diciendo, que a nivel neuronal, pues si hay un déficit exagerado de vitamina B12, pues puede ocurrir todo esto, ¿no? Que estás comentando. por ejemplo, yo no trabajo con niños con autismo, yo realmente no soy Claro. la persona adecuada para hablar de autismo, pero mira, Rosa, te voy a contar una historia difícil, yo no sé si sea posible contarla aquí, de, eh, de un recién nacido prematuro que yo atendí en la unidad donde yo trabajo. Y eso fue hace muchos años. Y me encontré a esta mamá en la consulta de otro hospital donde estaba trabajando en ese momento y me encuentro con este niño como de unos 4 años. Estaba en la consulta porque estaba acompañando a los estudiantes de la Nacional, es decir, de la universidad donde yo soy docente. Rosa, fue realmente frustrante. Yo llegué ese día casi llorando, yo no lloro, llegué casi llorando a la unidad donde trabajo. Dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, los prematuros tienen altísimos riesgos, y terminan con autismos, con psicosis infantiles, con retardos significativos. O sea, eh, a, afortunadamente hay prematuros que salen muy bien, pero hay prematuros que salen muy mal. Sí. Entonces, También bueno, tienen tasas de lactancia más bajas y igual por sí, esto que claro, comentas, ¿no? Entonces es... cuando, cuando se logra, tampoco. Sí, por eso, por eso. Continuamos que si no nos perdemos. Sí, nos A perdemos. ver, vamos a ver la idea de los reflejos innatos, ¿no? Parece que tenemos una serie de reflejos innatos y el Sí, tema que queremos es que esos, como decíamos antes de los hitos de aprendizaje, esos reflejos se integran y se convierten en movimientos voluntarios, ¿no? O sea, en correcto. los neonatos tenemos básicamente la deglución, la succión y la respiración que se van modificando, ¿no? Y se van Correcto. integrando, ¿no? Sí. A ver, en ese orden de ideas, ¿qué dice la neuropediatría o la neurofisiología? Dice que hay unos reflejos cuando uno nace, pero que son reflejos que están inútero, ¿cierto? Si hablamos de la deglución viene más o menos de la semana 13 de gestación, bastante pronto, bastante pronto. La succión está reportada un poco antes,
pero se le reconoce desde la semana 18 de gestación. ¿Qué reflejos o con qué reflejos nace un recién nacido prematuro o a término? Si hablamos de un prematuro, tenemos reflejos tales como succión, deglución, mordedura, atragantamiento, básicamente esos. Algunos con protrusión labial, que es un reflejo labial, así se llama, y algunos prematuros, no todos, sobre todo los tardíos, pueden tener reflejo de protrusión lingual. Si yo nazco a término, tengo succión, deglución, mordedura, transversal lingual, que es este, protrusión lingual, que es este, tengo labial y tengo macetero, que es un reflejo trigémino, ¿cierto? Sí. Esos son los reflejos que yo debería tener. Hay otros reflejos que se reconocen en los niños a término, es decir, niños maduros, y es el reflejo palmoral, por ejemplo, que es el reflejo que tú tocas la mano del atérmino y el atérmino tiene una respuesta refleja y es mover la cara. Búsqueda también tiene un niño a término, ¿cierto? Hacen esto. Sí. Tratan de hacer como... Sí. En los niños a término. Esto no se reconoce tanto en los pretérmino. Sin embargo, el reflejo palmoral, por ejemplo, es un reflejo que no se le reconoce aún. ¿Qué tanta influencia puede tener en el niño? Sí se reconoce que ontogenéticamente hablando, posiblemente de donde venimos los humanos, se agarraban del pelo de la madre para tratar de asirse al pecho de la madre, pero pues esto realmente no lo tenemos tan claro, pero puede ser una hipótesis que de allí venimos, que de allí viene el reflejo palmoral, ¿sí? Que es un reflejo palmar oral. Entonces, esos reflejos con los que tú naces, esos reflejos son de dos tipos. Uno que te ayudan a protegerte y otro que te ayudan a sobrevivir. Son dos tipos de cosas, ¿cierto? Esos reflejos que te ayudan a protegerte y a sobrevivir, luego, desde el punto de vista oral, tienen dos opciones. O ese reflejo se transforma o ese reflejo se integra, ¿cierto? Un típico reflejo que se transforma, me parece que estoy dando una clase en la universidad, el típico reflejo que se transforma es el reflejo de succión, ¿sí? El típico reflejo que se integra es el reflejo de protrusión lingual, ¿sí? Entonces, si yo me transformo como la succión, yo acompaño al ser humano durante toda la vida, pero dependiendo de la época de la vida en que el humano esté, yo voy a tener un comportamiento u otro, ¿sí? Si yo me integro como el reflejo de protrusión, voy a dar cabida a otras cosas, por ejemplo, a la alimentación sólida. Pero entonces, sí, perfecto. De hecho, la duda que me entra ahora es qué pasa si el niño tiene frenillo. Un frenillo corto, un frenillo que no es móvil, que no permite ese reflejo, esa protrusión. Sí, con el frenillo, bueno, tú sabes que yo tengo una lectura sobre el frenillo allí que es, bueno, con el frenillo se limitan los comportamientos de la lengua. Ahora, no todo frenillo compromete el comportamiento lingual, ¿cierto? Hay niños con frenillo que es mucho más móvil el frenillo y que le permite una consecución de movimientos linguales de manera adecuada. Las fonoaudiólogas que trabajan con infantes, es decir, con preescolares, escolares y un poco lactantes menores, pudiesen hablar con mucha mayor claridad cuál es el impacto que tienen estos frenillos en el habla, por ejemplo, en la articulación del habla. Pero finalmente hay frenillos que son bastante móviles que le permiten al niño ser adecuado en términos de alimentación, entendida la alimentación como succión, deglución, ¿sí? Esto habría que evaluarlo. Uno tendría que tener el niño enfrente y tomar una decisión qué tanto este frenillo compromete o no la funcionalidad. Es que es la funcionalidad
de lo que se quiera hacer. Me voy a explicar. ¿Qué necesitamos en este momento si yo soy un neonato? Mi funcionalidad se necesita es que la succión, ¿sí? Es que la deglución. Si yo soy un niño preescolar, ¿cuál es mi funcionalidad? La alimentación, pero además él habla, porque eso es lo que me va a permitir contactarme con el resto. El fonoaudiólogo tendría que identificar qué es lo que compromete al niño, en qué circunstancias está y cuál es la decisión más apropiada para ese niño y esa mamá. Eso es lo que yo pensaría humildemente. Lo Sí. que hay cierta controversia, lo estoy viendo pues ya no solo en fonoaudiólogos, sino en ENTs, ¿cómo se llama esto? Los médicos, ENTs, que se dice en inglés, ahora no me sale el nombre. Bueno, los médicos de la nariz, la Los respiración y los otorrinos. otorrinos, eso, gracias, ya me estaba despistando, gracias. Y dentistas, no todos los que estáis metidos en este sarao. Algunos dicen de que no solo se tiene que cortar la puntita, sino que se tiene que cortar más abajo, porque digamos que no llega solo esa puntita, y de hecho yo me he encontrado en bastantes casos que me dicen, no, frenillo no es porque ya se lo han cortado. Y vas a mirar y dices, a ver, es que los síntomas de un mal movimiento, ¿no? Una disfunción, ¿no? de estos reflejos que tú también explicabas, no están ocurriendo, ¿no? La lactancia no está yendo bien, la madre tiene dolor, le sale el pezón con forma de lápiz de labios, ¿no? Entonces, aquí hay algo más y no se lo habrán cortado bien, ¿no? Y luego lo envías a alguien que sí que se lo corte bien y el problema se ha resuelto, ¿no? O se ha resuelto para la lactancia, pero no tal vez para el bebé, ¿no? Es complicado, ¿no? Todo esto. Es complicado, Rosa, es complicado. ¿Cuál es mi sensación de esto? Primero, que a un prematuro tú no tendrías por qué hacerle una cirugía de frenillo, a un prematuro. En una unidad de cuidado intensivo neonatal hay otras prioridades como para hacerle, mejor dicho, un niño en una unidad de cuidado intensivo neonatal tiene suficientes cosas como que además también le hagas una cirugía en su boquita, ¿sí? Ahora, pensemos un poco más atrás. Durante la gestación, ¿este niño dónde tenía la boca y cómo? ¿Cuáles fueron las presiones que hizo el líquido amniótico dentro de la cavidad oral de este niño o a consecuencia de que el frenillo fuera corto? Este niño viene con una impronta de que su frenillo era corto, ¿sí? Por más que yo le corte la punta de aquí o la punta de allá o me vaya hasta más atrás, este niño sigue teniendo la impronta de cómo fue que estuvo durante la gestación humana, son 40, ¿cierto? Semanas. 40 semanas. Sí. Ponte que este niño haya estado en la gestación 36 semanas. El frenillo va más o menos, descontemos 10 semanas, pensemos en 26. Que este niño estuviese, la impronta de este niño es que la lengua está abajo, que no se mueve, etcétera, etcétera. Por más que corten la puntica o vayan más allá, esta lengua tiene una impronta y ese paladar tiene una impronta que hay que poder favorecer, ¿cierto? ¿Cómo se favorecen nuevas improntas? Según el desarrollo y el patrón oromotor que tendría que tener ese niño, ¿qué es lo que el hito del desarrollo, entre comillas, diría que ese niño debe tener? ¿En qué condiciones reflejas orales está ese niño? Eso es lo que le va a permitir al logopeda o al fonoaudiólogo, el speech language pathology, lo que sea, como se llame en el país que sea, ¿sí? ¿Cómo es que tiene que favorecer la cavidad oral de este niño para que este niño logre hacer lo que necesita hacer? Lactancia, succión, alimentación, habla, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, yo sé que hay muchas personas que cortan el frenillo sin analgesia, por ejemplo, y se argumenta que el niño no le duele, que porque es una tela que está allí, que es solamente cortar y ya está. Yo no estoy tan segura de eso, Rosa. Al niño le duele, al niño le molesta, pero además después de eso queda con dolor. Entonces, sumado al condicionamiento que traía de mi cavidad oral inútero, pero sumado a eso tengo dolor, pero sumado a esto sé e identifico que mi madre le molesta y le duele lo que le está pasando a través de lo que yo estoy haciendo. O sea, eso se convierte como una bomba de tiempo que no
Si además le añades que también hay controversia en el tema de hacer ejercicios post-frenectomía, ¿no? Que hay gente Ujú. que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo me imagino que por lo que dices también depende del bebé, porque yo he estado en frenectomías ayudando al médico a sujetar al bebé y ese bebé no se ha enterado de nada. O sea, ha sido más pues como cuando les cortas las uñas, que más el hecho de mantenerles inmóviles y no estar allí con su mamá, que Ujú. no esto, o sea, ha sido cortarles y ya, chimpún. O sea, ponerlos al pecho de la madre feliz, el bebé feliz y ya está, no ha pasado nada. Pero por hacer esos ejercicios hay padres que les angustia mucho y eso yo sí que creo que sí que les debe doler. Sí. Mm, la ejercitación oral por principio, intraoral, sobre todo la intraoral, de pronto la extraoral no tendría tanto riesgo, pero la intraoral requeriría que alguien que realmente reconociera la estructura y la fisiología pudiese hacerlas. Eh, Digamos que sería específico para cada caso, no una hoja o un vídeo, así se hace y ya está, ¿no? Correcto, correcto. Yo no estaría tan de acuerdo, Rosa. A mí me angustia un poco eh, que entreguemos a las madres una información que posiblemente no sepan no sepan poner en práctica y que en vez de hacer cosas buenas para este binomio y para este niño, se conviertan en cosas no tan buenas. Yo tendría varios ejemplos de ejercitación intraoral que las madres han hecho y que han terminado de manera nefasta, como hay otras madres que sí lo logran bastante bien y lo hacen de manera adecuada. Eh, para resumir, mmm, los ejercicios intraorales, los ejercicios extraorales, que de un niño que se le haya hecho una cirugía del frenillo, requieren un fonoaudiólogo. Yo debo apoyar a mi grupo de colegas, un fonoaudiólogo, un logopeda, un speech language pathologo y lo que sea, que favorezca según la condición de este niño y del binomio que tiene. Eh, y que sean hechos para este niño, no como una receta en donde se puedan hacer muchas cosas y no sabemos qué tanto funcionen o no. Es lo que yo pensaría. En eh, caso, aquí estamos hablando de todas estos hitos y estas funcionalidades y entendemos que todos los niños son lactantes, ¿no? Se alimentan al pecho. Pero ¿qué Ujú. ocurre si ese bebé, pues por las circunstancias que sean, no puede tomar el pecho de su madre porque Sí, falleció, porque tiene una hipogalactia, por lo que porque sea, tienen ¿no? COVID, porque O tienen tiene, COVID. sí. Bueno, el COVID puede dar el pecho, pero bueno, porque Ah, le sí, están claro. haciendo un tratamiento de cáncer, por ejemplo, ¿vale? Ujú. Pronto voy a colgar una entrevista que le hice a la jefa del hospital de aquí de Vall d'Hebron del tratamiento de cáncer de mama. Imagínate, pues eso, ¿no? Que tienes un cáncer de mama durante el embarazo que es, iba a decir habitual, pero pasa, entonces esa madre no le puede dar el pecho. Entonces a ese bebé que su madre ya querría pero no puede, eh, ¿qué tipo de ejercicios tendríamos que hacer para evitar un poco esa falta de lactancia materna? Porque Mm, ya no solo le falta la inmunología, sino que ya le falta a nivel físico, ¿no? sí, como ejercicios, yo no diría tanto como ejercicio, yo diría que me entraría más por el área nuestra, que es más la comunicación, más el apego, más eh, es que, mira, Rosa, la alimentación, y para los que saben de mucho de lactancia, es que la alimentación del seno es también emocional, te permite un crecimiento emocional, ¿sí? Pero si una madre, por los motivos que sea, tiene que dar un biberón o tiene que dar una taza para alimentar a su bebé, el tema está es cómo la da, Rosa, ¿sí? En la alimentación funciona, y sobre todo con niños, funciona entre un niño y un cuidador o un adulto, que en este caso es la madre, que se sintoniza con el niño para ofrecer lo que da. ¿Sí? Sí, sí, entiendo a nivel emocional, eso sí, Ujú. por supuesto, pero me refiero más a nivel físico de que esa madre no sabe si darle
el tetero, el biberón, El biberón. una tetina más larga, otra más ancha, ¿qué es lo más adecuado? O depende de cada caso y eso mejor que lo vea un fonoaudiólogo? No, yo lo que diría es que depende de cada caso y depende de cuáles son las condiciones de la madre en tanto que, ¿sí? Entonces, la literatura, ¿qué es lo que te dice? Te dice que es mejor el vaso al tetero, ¿cierto? El biberón, que es mejor el vaso al biberón, que restringe menos la taza, por ejemplo, eh, es decir, que la taza facilita mejores movimientos mandibulares, que facilita más el crecimiento transversal y vertical de la mandíbula, que ejercita un poco más, que se parece un poco más al seno que lo que se parece a un biberón. En la literatura se reportan muchas cosas. Definitivamente nada como la lactancia humana Claro. para favorecer el crecimiento maxilar, mandibular, de musculatura perioral, etcétera, etcétera. Yo lo que diría es, la madre tendrá que escoger lo que para ella sigue siendo más cómodo para alimentar a su bebé, ¿sí? Porque yo he visto mamás que alimentan a su bebé con una taza y les va perfecto. Y otras, tú les dices, mamita, con esto, y les hace uno el modelamiento, no, lo voy a atorar, lo voy a ahogar. Entonces, bueno, mamita, con una cuchara. Entonces, de pronto con una cuchara les va mejor. Sí. Pero entonces tú les ofreces la taza, a otra mamá, tú le ofreces la taza, mira, mamita, la taza es así, la cuchara es así. Ah, bueno, y no, yo con eso no me acostumbro, yo con eso no me adapto, yo mejor consigo el biberón, este es el mejor que existe en el mercado, este es. Pues, Rosa, pues es con el biberón. Pero la pregunta era porque hay veces que nos venden biberones como, claro, como tiene la base más ancha, pues se parece más a un pecho que no uno de base más larga. Otros dicen el pace feeding, ¿no? De dar el pecho, el biberón así, pues como más... darle el biberón como más, ¿no? Así... ¿no? Más vertical y darle a ratitos, ¿no? A El sorbitos. casín, sí. Luego Luis Ruiz, ¿no? Un pediatra amigo nuestro, dice que no, que tiene que estar la cabeza inclinada hacia allá, ¿vale? Y el tetero así, el biberón así vertical. Y es como, perdón, Sí. ya te confundes, ¿no? Digo, se lo vamos a preguntar a Rosa a ver qué nos Sí. comenta. Bueno, ¿qué dice la evidencia con eso? Ahí está el método Casins, que se supone que Sí, es sí. el biberón Así es. horizontal. La postura global del niño va casi en 90 grados, la postura global del niño, Sí, es decir, hay una alineación de sí, la sí. cintura pélvica con la cintura escapular y la cabeza. Bueno, digamos, es una postura muy adulta, la postura de 90 grados. Eh, ¿Qué dicen otras personas? Que decúbito lateral funciona para los fonoaudiólogos que trabajamos en la unidad. El decúbito lateral es una muy buena estrategia para hacer trabajo. A lo que voy es, depende del niño que tengamos, depende de la condición de la patología que tenga el niño. Yo hablo de patología porque es que yo casi niños normales no Claro. veo. Sí, sí. Depende de la patología que tengamos. Mira, la semana pasada, un niño con una micrognatia más una glossoptosis, ¿sí? Y el paladar estaba íntegro, pero además de eso no succionaba, le costaba deglutir terriblemente por la glossoptosis. Opté por un biberón, no voy a decir la marca, un biberón largo, ¿sí? Y apenas logré así, que succionara, hiciera un poquito, ¿sí? Y en decúbito lateral, o sea, de lado, Sí, para sí. poderlo alimentar, porque no había forma. Y otra manera que intenté fue la madre en decúbito supino, o sea, boca arriba, y el Sí. niño encima del seno, en prono, tratando de comer. Pregúntame si lo logré. No lo logré. Entonces, a lo que voy es a que depende de las condiciones del niño, depende de las condiciones de la madre. De lo que Eh, decías antes también, de la maduración neuronal que puede ir y claro, cambiando o todo, sea, ¿no? depende de tantas cosas que uno no...
Es curioso porque ahora cuando has dicho lo del biberón, pensaba que hay mucho la idea esta de la confusión del pezón y yo siempre les digo que hace 15 años, que recuerdo en el segundo congreso de Fedalma que fue en Lérida, que Adriano Cataneo, ¿no? El neonatólogo italiano, pues decía que no existía lo que se llamaba la confusión del pezón, ¿no? De que los bebés solo se confundían cuando tomaban biberón y pecho, cuando había lo que decías de la problemas o debilidad orofacial, ¿no? Porque ellos usaban biberones y chupetes especiales para enseñar a tomar el pecho a los bebés prematuros, ¿no? Correcto. Eso es posible. Ahora, en el escenario de la experiencia, y no necesariamente mi experiencia es la que debe ser, ¿sí? Partiendo de ese supuesto, es que yo me he encontrado con de todo niño, ¿sí? Con de todo niño, Rosa. Me he encontrado con el niño súper maduro, que tú le pones biberón, cuchara, vaso, seno, pecho de madre, y de todos, como el mejor. O sea, doctorado, ¿no? Doctorado en succión este niño, ¿no? Tengo el prematuro que se le comenzó con un biberón porque no había otra manera, ¿sí? Y porque hay veces que es la única forma. Cualquier día vuelve la mamá a la unidad, coge de la unidad el seno de la mamá y divinamente, o sea, doctorado en succión de glucón. También he tenido a término que tú lo tienes con lactancia y la mamá ya tiene que ir a trabajar. En mi país, la licencia de maternidad es de 4 meses y un poco más, o sea, Hasta nada, aquí. ¿sí? Y que estas pobres mamás tienen que recurrir a lo que sea, además en una ciudad como Bogotá, en donde para llegar a otro lugar son 2 horas, en la ciudad, ¿sí? Y va uno a hacer entrenamiento en el hogar para que el niño logre una adaptación a un instrumento de alimentación. No voy a hablar de un instrumento específico, sino un instrumento de alimentación para favorecer que el cuidador, mientras la mamá trabaja, el cuidador le dé de cuchara, no quiere de cuchara, no quiere de vaso, no quiere de tetero, te escupe, te muerde, llora, patea. O Hay sea, madres que han comprado todas las y todas marcas las habidas para marcas, ver de todas. todo. Tú llegas a la casa de la pobre mamá y es, mira, compré este, compré este, compré Sí, este, sí, compré este, sí. compré este, compré este, compré este. Sí, no. Y el niño no se le da, y hacen ayunos estos Sí, niños, sí, ¿no? sí. Hacen ayunos. Básicamente, primero muertos que comer de otra cosa. Sí. Como hay otros que él fácilmente dice, ah, bueno, listo, tú, y toma del biberón o de la taza, y cuando llega su mamá al rato, lo hace del seno de la mamá sin ningún tipo de problema. Sí, Yo sí. lo que diría, básicamente, es que la fisiología es determinante, la anatomía es determinante, las condiciones del binomio son determinantes, y finalmente este niño tomará la decisión de seguir con una cosa u otra o solamente acceder al seno de su mamá. Yo lo que diría es que depende mucho de cómo esté este niño, ¿no? Ahora, un niño que ha tenido dificultades desde el día 0 del nacimiento para el proceso de succión de glución, seguramente va a tener más alteraciones y va a tener más dificultades para aceptar los cambios. No sé si me Vale, estoy transmitiendo en esta perfecto. transmisión. ¿Qué más? El tema de los respiradores orales, lo de que tenemos en la web una charla de la doctora Diana Grandi que De decías que Diana, la sí, conoces, sí, es de maravillosa. La verdad Diana. es que es una charla que está disponible, abierta para todo el mundo en las charlas organizadas por ACPAM y ella habla un poco también sobre los respiradores nasales, ¿no? Entonces, realmente ella comenta que es muy, muy preocupante y creo que tenemos otra charla también de la doctora Camila Palma que también habla de este tema. ¿Realmente hay bebés que nacen siendo respiradores orales? Por principio no, a menos que haya una patología de base, Rosa. Yo he tenido niños que son respiradores orales cuando nacen porque tienen una atresia de Coanas, por ejemplo. Ya, claro. Es decir, hay una malformación importante en la fuente real de la respiración, que es la nariz, y los niños hacen compensaciones por boca. Diana, muy seguramente conociendo un poco el discurso de Diana Grandi, ella
nos explica mucho los insuficientes respiradores nasales o respiradores bucales en referencia a niños un poco más grandes. Es decir, estamos hablando de preescolares y escolares, que estos niños además, por supuesto, por el comportamiento inadecuado de la respiración, pueden cursar con alteraciones craniofaciales. Entonces son niños con caras muy largas, o son niños con alteraciones dentales, o son niños con alteraciones Los ojos. Ojeras. maxilares, mandibulares, con también alteraciones en la musculatura. Entonces, porque la respiración es una función muy importante. Además, los insuficientes respiradores nasales, Rosa, pueden cursar también con alteraciones del aprendizaje, con alteraciones del sueño, por ejemplo. Es decir, es una secuencia importante que, Sí, que sí, digamos sí, sería sí. como para otra conferencia Otra y tal charla, vez sí. alguna próxima Ya llamada. buscaré a Diana. De todas maneras, quería hacerte una pregunta sobre una charla que tenías en tu muro de Facebook de la doctora Marta Mambrú, pero veo que está aquí, con lo cual, doctora, por favor, póngase en contacto conmigo que quiero entrevistarla. Sí, ya le daré tus datos a Mambrucita para que, ahí Sí, viene el diminutivo de los colombianos, sí, Mambrucita, para que sí hablen sobre sí. cosas. Ella trabaja con población pediátrica en alimentación. Pues ya Es una hablaré maravillosa, con yo la ella. quiero mucho. Estupendo. Sí, Aquí tengo otra pregunta. Me quedan solo 3 preguntas, a ver si nos da sí, tiempo. sí, Una sí. creo que más o menos la hemos tratado, pero me gustaría ver si me pudieras decir con un sí o con un no o algo así. Y es Sí. que en Brasil sé que se hace el test de la lengüiña, ¿no? Que se llama en la sala de partos. ¿En Sí. Colombia para niños a término se hace también o no? Es como aquí, que no ni se sabe ni... Eh, en algunos lugares los fonoaudiólogos van a alojamiento, como en mi caso, y hacemos inspección en lactancia y el fonoaudiólogo como competencia y actuación debe evaluar la cavidad oral sin alejar al niño de la madre, No, no. por supuesto, y sin ser intrusivos en la cavidad oral del recién nacido, y se observa la estructura. Yo no manejo el protocolo de Martinelli, ella es una fonoaudióloga brasilera, que fue la que diseñó este protocolo. Ella tiene 2 protocolos, uno para bebés, que está diseñado para sala de nacimientos, y uno para niños escolares y preescolares. Es un protocolo largo. Sí. Y Pero la es muy otra cosa fácil, de, tiene de muchas trabajar en fotos. lactancia, es larguísimo, súper dispendioso. Es que cuando se trabaja en lactancia y en alojamiento conjunto, las evaluaciones tienen que intentar ser muy rápidas. Pero sí se hace, Rosa. Algunas fonoaudiólogas más que otras, pero sí se logra hacer. Qué bien. eh, Porque aquí no, pero sería interesante que lo hicieran. Ujú. Ahora has nombrado la frase de la palabra de la siguiente pregunta. ¿Alojamiento conjunto o corta estancia? Cuéntanos qué es y por qué no se hace más a menudo en los hospitales. El alojamiento y la corta estancia es el tiempo después del nacimiento en el que la madre y el bebé permanecen juntos en un espacio en el hospital, ¿cierto? En Colombia se llama alojamiento, se llama corta estancia, el rooming in, que se llama por los Sí, gringos, creo que ustedes lo llaman la maternidad, por sí. ejemplo, los brasileños lo llaman el alojamiento conjunto. Se supone que debe hacerse, es obligatorio hacerlo. Está estipulado, según el tipo de nacimiento del bebé, está estipulado más o menos tiempo. Yo tengo que decir que en los lugares donde trabajo hay algunos alojamientos que son muy cortos, Rosa. Y eh, aquí también que con lo son de la cortos. pandemia todavía más. Sí, esto es, el muchachito escasamente hizo el primer meconio y váyanse, y a veces se escapan muchas cosas, y eso lo que hace es que el niño reingrese nuevamente, o que la madre en la casa no sepa qué hacer con el niño, o que le cueste un poco más de trabajo. Mm, no sé, digamos, son los sistemas de salud que están funcionando Sí, de sí, sí, manera sí, que no sí. favorecen Y no hablando favorecen de, al binomio. Hablando ya de la pandemia, he leído en un periódico el papel que tenéis las fonoaudiólogas, ¿no? En la recuperación de intubados. Cuéntanos Sí. un poco sobre esto. Bueno, los fonoaudiólogos en principio tenemos competencias y habilidades dentro de la formación
que incluyen todos los grupos etarios desde adultos mayores hasta recién nacidos, ¿cierto? En principio, los fonoaudiólogos tienen competencias y habilidades en pacientes en unidades de cuidado intensivo, sea adulto, sea pediátrico, sea neonatal. En este momento, los pacientes con COVID que están en las unidades de cuidado intensivo, adultos que están ventilados, son susceptibles de ser evaluados e intervenidos por fonoaudiólogos. ¿Cuál es la competencia franca del fonoaudiólogo? La deglución humana. Y todo el sistema orofacial, que llamamos el sistema estomatognático, de este adulto. Si yo favorezco que este adulto solamente favorezca sus líquidos propios, estoy hablando de la saliva, y de alguna manera movilice mejor su estructura orofacial, voy a favorecer una función que se llama la respiración. Y eso va a hacer que este adulto sea susceptible de retirar un poco más pronto. Esto también tiene otros factores agregados, un poco más pronto la intubación y pueda ir mejorando de manera adecuada. Esto tiene mucho que hablar, Rosa, pero los fonoaudiólogos actualmente, como siempre y antes de la pandemia, hemos estado con pacientes en las unidades de cuidado intensivo adultos y pediátricos. Luego me querías contar algo sobre la fisioterapia de la succión. Ay, Rosa, gracias. Estoy un poco agobiada con ese tema. Si tú recuerdas cuando estuve allí y con el profe Luis Ruiz, diseñamos un protocolo para hacer intervención oromotora en niños que habían sido objeto de una cirugía de frenillo. En su momento eso se llamó fisioterapia. Yo siempre estuve en total desacuerdo, eso no es fisioterapia, eso se llama intervención oromotora. ¿Sí? Eso no se llama fisioterapia, pero el boom ha sido que siempre se le llama fisioterapia a cualquier cosa que sea movimiento de un músculo, ¿sí? Se le llama fisioterapia. No, con respecto a la cavidad oral, la estructura orofacial, la cintura escapular, la reja costal, eso es intervención que tendrían que hacer los fonoaudiólogos. Eso no se llama fisioterapia, es intervención oromotora, que está diseñada por una mujer que es una patóloga de habla y lenguaje norteamericana que se llama Beckman. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Con Beckman, B-E-C-K-M-A-N, Beckman. Es una patóloga de habla y lenguaje la que creó un sistema de intervención que primero fue hecha para pediátricos, luego se transfirió a adultos y luego una mujer que no tengo muy claro si es inglesa o norteamericana, que se llama Lao Chantal, es una neonatóloga, retoma el protocolo de Deborah Beckman y diseña retoma este protocolo de Deborah Beckman y lo vuelve a 5 minutos. 5 minutos. Esto es otra cosa. Si tú haces intervención y te demoras más de 5 minutos con un neonato, ¿sí? No. O sea, creo que tal vez no. Es decir, son 5 minutos o menos, dependiendo de la condición del neonato, para favorecer todos los procesos de succión de glución de este recién nacido o de este neonato. Entonces, realmente no es fisioterapia, es intervención oromotora y lo hacen los logopedas, fonoaudiólogos o patólogos de habla y lenguaje. Dependiendo de en qué lugar del mundo te encuentres, así nos llamamos. Qué lío de nombres. Gracias. Bueno, Rosa, no sé si tienes algo más que contarnos que no te haya preguntado, porque ya se nos está echando el tiempo. ¿No? Lo que tú quieras. Lo que tú me digas, Rosa. No quiero aprovecharme más de tu tiempo. No sé si alguien quiera preguntarnos algo o bueno, ya está. Igual nosotras seguimos conversando. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Sí. Sabemos y entendemos que para las personas que están en la latitud de Sudamérica no es fácil porque para nosotros en este momento estamos a la mitad del día. Agradecemos mucho que estén allí y para la península muchísimas gracias. A Rosa, gracias por la invitación. Gracias a ti, al revés. ¿Sabes? Entonces, pues ya está. Gracias, pues muy bien. Muchísimas gracias a ti también por tu amabilidad, ¿no? Por dedicarnos tu tiempo y muchas gracias también a todos los que habéis venido hoy a ver y que si queréis volver a ver este webinar, ¿no? Acceder incluso a todos los anteriores, podéis ir a crianzanatural.com/podcasts.asp
Bueno, pues nada, simplemente pues muchísimas gracias. Sabéis que todos los jueves a las 6 de la tarde nos vemos en una nueva e interesante entrevista. Visitad nuestras redes sociales y sabréis entonces quiénes tendremos esta próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Buen día.